Muy buenos días, una bendecida mañana para cada uno. Un gusto saludarles. Vamos a dar un minutito para que se conecten otros dos compañeros para dar inicio. Vamos a ver un pequeño video. Ya habíamos platicado un poquito en la clase anterior de cómo se presenta, ¿verdad? Las situaciones dentro de la sociedad guatemalteca. Yo les hacía mención que son muchas las situaciones que se presentan y que por eso, ¿verdad? Nosotros conocemos algunos resabios que se tienen, ¿verdad? Dentro de estos aspectos sociales. Para ello, entonces, vamos a ver un pequeño resumen de unos eventos que surgieron para la fecha que nosotros estamos marcando. Ya les decía, ¿verdad? En la clase anterior, pues vimos alguna introducción de estos elementos, por lo tanto, pues mi interés es que nosotros podamos conocer un poquito, ¿verdad? Acerca de lo que es algunos eventos. Por favor, me indican si se escucha y para poder continuar. Una traición extranjera. ¿Se escucha, chicos? Voy a dar por enterado de que sí escucha. Veamos, por favor. Revoluciones. Revolución de Guatemala. 1898. El inicio. A fines del siglo XIX, Guatemala es un país rural con apenas 3 millones de habitantes. Más de la mitad de ellos son indígenas sin derecho a voto por ser analfabetos, y apenas subsisten practicando agricultura o trabajando para productores de café. Cuando en 1898 muere asesinado en extrañas circunstancias, el presidente José María Reina Barrios asume ilegítimamente la presidencia un ministro del gobierno, Manuel José Estrada Cabrera, gracias al apoyo de una empresa estadounidense llamada United Fruit Company, una compañía frutera que es la máxima exportadora del país. Y mientras Estrada Cabrera perpetúa las condiciones de trabajo rural casi esclavista, construye puertos, carreteras y ferrocarriles que benefician directamente a la United Fruit. 1920. La crisis. En 1920, una rebelión popular declara a Estrada Cabrera mentalmente insano y lo obliga a renunciar. Luego de esta larga dictadura, se abre un período de inestabilidad política que dura 10 años, hasta que la Gran Depresión de los Estados Unidos de 1929 golpea a Guatemala y fuerza un llamado a elecciones. 1931. Una nueva dictadura. En 1931, asume con gran apoyo popular el candidato único del Partido Liberal Progresista, el general Jorge Ubico Castañeda. Nombre: Jorge Ubico Castañeda. Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 1878. Origen social: alto. Profesión: militar y político. Gran parte de la población lo ve positivamente como la persona capaz de sacar a Guatemala de la crisis, pero no tarda en promulgar la ley contra la vagancia, que obliga a todo campesino que no posea un mínimo de tierras a trabajar 150 días al año en las tierras de un hacendado o en la construcción de caminos estatales. También reduce el gasto, disminuyendo los sueldos y salarios del sector público en un 40% y prohíbe de manera permanente cualquier tipo de aumento salarial. Muchos opositores son apresados y otros directamente asesinados. Esto ocurre mientras las empresas de los Estados Unidos en Guatemala son beneficiadas, especialmente la poderosa United Fruit Company, que para ese entonces es la mayor exportadora del país, la mayor terrateniente y la dueña del principal ferrocarril. La empresa frutera tiene además el control prácticamente total de las comunicaciones internacionales y es la dueña del Puerto Barrios, el más importante del país. SS Avangares.
barco vapor de la United Fruit Company, 1944. USS Taurus, barco refrigerador de la United Fruit Company, 1942. Aviso publicitario de la línea de barcos a vapor, United Fruit Company, 1916. Sin oposición, en 1937, Ubico reforma la Constitución y es reelecto por 6 años. Pero ese mismo momento, en la Nacional, única universidad de Guatemala, la rebelión nace entre sus 2000 estudiantes. Fundan varias asociaciones para mejorar la universidad, realizan actos culturales, conferencias y escriben para la prensa. 1943, la reacción. En 1943, mientras el descontento estudiantil crece, Ubico es electo por tercera vez gracias a un congreso servil. Esta prolongación de mandato extiende el malestar a figuras políticas exiliadas. Un año después, estudiantes y maestros reclaman la autonomía universitaria con la amenaza de ir a una huelga general. Ubico responde cerrando la universidad. Esto provoca que el 24 de junio, líderes estudiantiles convoquen a una manifestación. Se suman las personas que están en la calle y en los alrededores del Palacio de Gobierno. Su pedido es claro: la renuncia. Ubico reprime la manifestación con bombas de fósforo y al día siguiente se declara la huelga general contra la dictadura. El 1 de julio de 1944, 6 días después de la protesta, Ubico delega el mando en el general Federico Ponce Baides, que anuncia su idea de permanecer indefinidamente en el cargo. Inmediatamente, la ciudadanía se organiza, crea sindicatos y participa en partidos políticos. Entre los que se destacan están el Frente Popular Libertador, FPL, continuador de la lucha de los estudiantes, y el Partido Renovación Nacional, RN, formado por maestros e intelectuales. 1944, la revolución. Pronto, civiles organizados buscan aliados en las Fuerzas Armadas para derrocar a Ponce Baides. Así, el 19 de octubre, la Guardia de Honor rodea el Palacio de Gobierno. Los civiles y los estudiantes, armados por la Guardia, se suman a la lucha. La revolución triunfa el 20 de octubre y Ponce renuncia. Se forma una junta revolucionaria de gobierno que llama inmediatamente a elecciones. El Partido Renovación Nacional se impone en las urnas con el 86% de los votos. El nuevo presidente es Arévalo Bermejo. Nombre: Juan José Arévalo Bermejo. Lugar y fecha de nacimiento: Taxisco, 10 de septiembre de 1904. Origen social: alto. Profesión: maestro, filósofo y escritor. Las medidas de Arévalo amplían las condiciones para la participación política popular, como la libre organización de los partidos y organizaciones sociales, la representación de las minorías electorales y la libertad de prensa, así como el derecho de sufragio concedido a las mujeres y a los analfabetos. Pero aún sigue vigente una deuda con el indígena campesino, ya que más de la mitad aún no posee tierra para cultivar. ...1951, la Gran Reforma. El 15 de marzo de 1951, asume la presidencia el nuevo candidato del Partido Renovación, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Nombre: Jacobo Arbenz Guzmán. Lugar y fecha de nacimiento: Quetzaltenango, 14 de septiembre de 1913. Origen social: alto. Profesión: militar y político. Arbenz ordena grandes obras de infraestructura y promueve la industrialización del país. Gracias a su marcada tendencia nacionalista, recibe el respaldo de obreros, campesinos, maestros y estudiantes. Con el apoyo popular, implementa una histórica reforma agraria, proponiendo realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra, ya que en ese año, el 76% de los habitantes poseen menos del 10% de las tierras, mientras que el 2,2% de la población le pertenece el 70%. Arbenz
expropia empresas extranjeras, especialmente la United Fruit Company, y la reforma se convierte en una de las más profundas de América Latina. Se respetan las tierras cultivadas, cualquiera fuera su extensión, y se expropian las ociosas. La reforma da créditos para la producción y capacitación, y en 2 años el régimen entrega tierra a más de 100.000 campesinos, quienes por primera vez se organizan en comités agrarios. Una revolución apoyada por estudiantes, maestros, políticos, trabajadores y militares que intentan superar las antiguas desigualdades sociales, parece haber triunfado. Sin embargo, el verdadero enemigo no fue vencido. Las nuevas medidas implementadas provocan la conspiración de Estados Unidos, que no tolera un proceso democrático con perfil socialista tan cerca de su frontera y en plena Guerra Fría. La CIA orquesta un golpe de Estado con apoyo de la oligarquía local y de la Iglesia Católica. Ese golpe triunfa en 1954 y echa atrás los mayores logros de la revolución. Muy bien. Entonces, como pudimos escuchar, ¿verdad? Este video nos hace un resumen, resaltando todos los eventos más importantes. Algunos de ellos ya nosotros nos habíamos leído. Y con esto, ¿verdad? Vamos a dar inicio nuevamente a esta fase de la cual nosotros en algún momento les decía, ¿verdad? Ya habíamos comenzado. Si ustedes escucharon, por ejemplo, en este video habla sobre la United Fruit Company, en sus siglas UFCO. Con la caída entonces de los precios del café, el gobierno guatemalteco se preocupó. Y ahí nos muestra entonces, ¿verdad? En este video cómo cambia de un régimen político a otro, y con ese régimen político también cambia con un sistema económico. Acá entonces nos dice que en este escenario el presidente Manuel Estrada Cabrera favoreció la firma de numerosos convenios de empresas extranjeras. En su momento se recuerdan que vimos también cómo ingresaron primero alemanes, belgas, luego Estados Unidos, y de esa firma acá no se establece esos convenios. Entre ellas se encontraba la empresa estadounidense United Fruit Company. La UFCO consolidó en Guatemala al firmar el presidente en 1901 y 1902 los contratos mediante los cuales le concedía la construcción de una vía férrea. Por eso es de que también muestra, ¿verdad? Que cuando empieza a introducirse, ¿verdad? Estas compañías extranjeras también hacen ciertas inversiones, y una de ellas es la introducción del ferrocarril como tal. Esta compañía tenía intereses directos con altos funcionarios y gobiernos de Estados Unidos. El contratista estadounidense Minor Kane, uno de los dueños que en este caso, ¿verdad? Gobernó, imperó. Un momentito, chicos. Entonces, les decía, en este caso, este personaje, ¿verdad? Establece un imperio bananero. Y cuando nosotros vemos en las imágenes que son grandes extensiones de tierra, son fincas que ellos vienen, ¿verdad?, a desarrollar aquí la producción del banano y que van a exportar. Esto lo desarrolla, ¿verdad?, con plantaciones en Colombia, en Cuba, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Santo Domingo y, lógicamente, Guatemala. Para 1904, Usco ya cultivaba banano, ¿verdad?, en las riberas del río Motagua, lo cual violaba la ley agraria de 1894, porque en se establecía, ¿verdad?, que no podía cultivarse, ¿verdad?, cerca de esta región.
Este hecho trascendental fue que el presidente Manuel Estrada Cabrera le adjudicó a la empresa bananera a cambio de terminar, ¿verdad?, ese ferrocarril, el rancho a la ciudad de Guatemala, una gran parte del departamento de Izabal, incluyendo el sitio arqueológico de Quiriguá, toda la línea férrea y las bodegas aduaneras de este puerto, por ejemplo, en San José y en Ciudad de Guatemala. Acá entonces podemos entender o comprender que así es como siempre ha surgido, ¿verdad? A cambio de algo, pues los presidentes siempre han concedido, ¿verdad? Este tipo de contratos y por esa situación es que nosotros vemos, ¿verdad? Cómo se introduce el ferrocarril, cómo se introducen algunas empresas estadounidenses y también de otros países. Avanzando entonces, dice, con la concesión de los ferrocarriles y las bodegas de aduana, los comerciantes estadounidenses formaron la IRCA, es decir, International Railway of the America. En este caso, esta compañía de ferrocarril era la que ellos habían implantado a cambio, ¿verdad? Como tal, de esos terrenos para entonces ya este resto de países, comprende el Istmo como tal centroamericano, había obtenido una forma similar, es decir, un medio de transporte. Los estadounidenses eran los dueños de los ferrocarriles en Guatemala, con excepción, ¿verdad?, de Alta Verapaz. Y los alemanes también, se recuerdan que fueron los primeros en desarrollar inversiones, también establecen, ¿verdad?, el ferrocarril de los Altos. En este caso, para los que son de Quetzaltenango, pues aquí existe un lugar que se le llama Centro Intercultural, donde hay un museo, ¿verdad?, dedicado al ferrocarril de los Altos como tal. Los ferrocarriles obtenían la mayor parte de sus ganancias del transporte del café hacia el puerto. Los empresarios cafetaleros invertían grandes cantidades en movilización de su producto. Además, el ferrocarril llevaba vagones de pasajeros y también uno era exclusivo de correo. Las estaciones de ferrocarril estaban en las fincas de café, ingenios de azúcar, cabeceras departamentales, porque el trayecto, ¿verdad?, era hacia los puertos. Lógicamente, este tipo de medio de transporte era más usado por las empresas extranjeras para poder trasladar su producto como tal. En 1906, el gobierno beneficia a la UCO con mayores concesiones, la entrega de 68,000 hectáreas de tierra en garantía de las utilidades ilimitadas. Es decir, ¿verdad?, ahí están las tierras, úsenlas y pueden explotarlas al máximo. En el uso y administración de puerto, barrios y en la exclusividad del transporte marítimo y correo en el exterior, la magnitud de la UCO aprecia el patrimonio estimado con el que, en este caso, según algunas fuentes, ya contaba para el año 1939. Si ustedes se dan cuenta, según las fechas que nos marcaba, por ejemplo, el video, pues vamos, ¿verdad?, en relación o en secuencia a estos elementos que nos muestran. Es importante, les dije en la clase anterior, que nosotros conozcamos todos los eventos sociales que se han tenido, porque en un momento determinado, pues, es lo que destaca, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Hoy en día usted se pregunta, ¿verdad? Ah, bueno, pero ¿por qué todavía vemos, ¿verdad?, las vías férreas? eh, Porque algún día, ¿verdad?, existió el ferrocarril. Usted tal vez se preguntará por qué hay centros, ¿verdad?, todavía, o fincas que son importantes y relevantes, porque hay fincas hoy en día ya no cafetaleras, sino de azúcar, porque todo esto, ¿verdad?, quedó en manos de grupos élites específicos. Por eso en algún momento usted vio la represión que siempre se le ha hecho, ¿verdad?, a la persona que pues desposee de tierras, desposee de un recurso económico, también la misma ideología, ¿verdad? Por eso es lo que siempre les invitamos a que usted genere un análisis crítico de los elementos que nosotros conocemos de la historia. Usted ahorita todavía no está en la edad de votación, pero ya en unos próximos años, ¿verdad? Ya algunos, estoy segura que la mayoría de ustedes para las próximas elecciones estará ya en ¿cómo se llama?, la libertad y en el derecho de poder emitir el sufragio. Lógicamente, usted tendrá que hacer un estudio, ¿verdad?, de poder establecer por quién votar, porque ya vimos, ¿verdad?, que son las élites exclusivas, ¿verdad?, con este recurso económico quienes han estado en el poder y por eso es que siempre somos limitados, ¿verdad?, a un desarrollo en forma generalizada y siempre es frenado, ¿verdad?, de la mayor parte de la población.
tiene acceso a un desarrollo, pues todos aquellos, ¿verdad? Quienes gozan de ciertos beneficios por estos grupos como tal. Ahora vamos a ver de los principios liberales coartados. El liberalismo se considera como uno de los movimientos sociales más beneficiosos de la historia. En las sociedades democráticas actuales, sus principios de libertad e igualdad representan los tesoros más guardados y valorados dentro de una nación. Nosotros vamos a establecer que la libertad de forma general, ¿verdad? Es todo lo que el ser humano anhela. Usted no puede estar encerrado, ¿verdad? Como que estuviera recluido usted en casa. Pues lógicamente somos personas libres, salvo el caso que aquellos que han sido penados y juzgados, ¿verdad? A través de un tribunal y que ha emitido una sentencia de los cuales, pues definitivamente por sus actos, sus hechos, ¿verdad? En contra de la ley, están recluidos en un centro carcelario. En Guatemala los principios del liberalismo empezaron a desarrollarse a inicio de la independencia, luego de la reforma liberal en 1871, posteriormente a la revolución de 1944. Y ustedes tal vez ya vieron, ¿verdad? En el video de la revolución de 1944, donde rompe, ¿verdad? Con aquella situación que se estaba estableciendo, que se venía desarrollando. Pero para mencionarles, usted tal vez ha escuchado, ¿verdad? En algún momento que se celebra el Día del Ejército. No se celebra el Día del Ejército, en realidad se celebró esa revolución de 1944, que esa es la esencia, ¿verdad? Pero usted sabe que en nuestro país siempre disimulan, ¿verdad? Los eventos y las situaciones, los cambios sociales, y ese día, el 30 de junio, se instauró, ¿verdad? Lo que es el Día del Ejército. Más sin embargo, sabemos a través de la historia, a través de los hechos y los acontecimientos que se tienen, que se celebra la revolución del 44. La libertad individual es un principio que incluye la libertad de pensamiento y expresión, derechos a elegir y ser electo. Eso cuando nosotros hablamos de libertad individual, les decía, ¿verdad? Que con el simple hecho de ser humano y ser humano guatemalteco como tal, la Constitución Política de la República en el artículo 1 y 2 desarrolla que usted está protegida por el Estado para desarrollarse de forma integral. Es decir, usted es libre de hacer lo que la ley no prohíbe como tal. Disponer de ella libremente y gozar de la igualdad ante la ley como tal. Usted sabe que en este caso, usted es libre, que no puede ser pues encerrado o privado de su libertad, salvo el caso, vuelvo a repetir y lo establece aquí, ¿verdad? Que no vaya que uno contrarie usted la ley y que usted ahorita tiene capacidad, ¿verdad? Solamente a través de sus padres, porque usted es menor de edad. Cuando usted cumpla la mayoría de edad, usted tiene un goce de capacidad individual y sobre todo, ¿verdad? Una mayoría de edad como tal. Esta idea fue fuertemente promovida durante la reforma liberal con medidas como la libertad de imprenta, la publicación de códigos. ¿Qué códigos se desarrollaron para estas fechas? El Código Civil, el Código Penal y el Código de Comercio, que son leyes importantes que han regido a nuestro país. La eliminación del privilegio, funcionarios civiles, militares, eclesiásticos. Cuando decimos la eliminación, se recuerdan que dijimos en su momento que se habían expropiado, ¿verdad? Ciertos lugares y que entonces habían como que quitado del poder al clero religioso. La modernización y secularización del sistema educativo. Cuando hablamos entonces de esta parte es de que la educación es laica, ya no se establece, ¿verdad? Como antiguamente se tenía, que era obligatoriamente cristiana. La facilitación de acceso a este servicio, entre otros. Sin embargo, este principio fue coartado, aquí viene esa palabra, ¿verdad? Por la institución del trabajo forzado a través de sistemas como los mandamientos, habilitaciones, el colonato, la ley contra la vagancia, la explotación de las tierras, la distribución entre manos privilegiadas. Y eso ya lo vimos en el video. Las expropiaciones de tierras y la distribución de estas manos privilegiadas, la revolución de 1944 promueve el liberalismo y la manifestación de creación de un seguro social. Acá es donde surge lo que nosotros conocemos en sus siglas como X, ¿verdad? Ese servicio que se estableció surge con la revolución. También se emite el Código de Trabajo, la libertad política y la asociación y la garantía de la libertad de expresión. No obstante, la libertad individual fue nuevamente censurada en los sucesivos gobiernos autoritarios y dictadores, y en este caso, ¿verdad? Hasta el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán.
que es otro personaje, ¿verdad? Importante porque usted veía que él fue el que instauró en un momento determinado la ley contra la vagancia, ¿verdad? Todo aquel que no estuviera haciendo nada, vamos a hacer carreteras, vámonos a trabajar como tal. La libertad económica supone la libertad de contratación, precios y salarios, el libre intercambio y la competencia, el derecho pleno de ser ciudadano, los medios de producción, trabajo y comercio, y la no intervención del Estado, ¿verdad? Un last-fire. Cuando nosotros hablamos, pareciera, ¿verdad?, que fuera de rienda suelta, pero en realidad lo único que hacía era que trataba, ¿verdad?, que todas las personas pudieran integrarse a la sociedad en forma productiva, en forma educativa, en forma económica, entre todas las esferas que tiene el desarrollo social. Un gobierno limitado, y aquí cambia, ¿verdad? Esa parte. Los gobiernos opresivos, autoritarios y dictatoriales han practicado extremas políticas intervencionalistas. Y en este caso, ¿verdad? Nos establecen controles y limitaciones de libertad en imposiciones, ¿verdad? De situaciones que no son óptimas como tal para el ser humano y lo más importante, ¿verdad? La alimentación del recurso económico. Lamentablemente les he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Guatemala es un país extremadamente rico en su propia población, en sus recursos naturales, en sus medios. Lamentablemente es que sí existe una producción y un desarrollo, pero solamente ha quedado, ¿verdad? En pocas manos. Muy bien, mis hijos, ustedes me indican, ¿hay alguna duda con respecto al tema? No, Miss, no hay dudas. Gracias, Sua. Muy bien. Entonces, nos restan unos minutitos. Voy a tomar esos minutos y luego a las 10, por favor, ingresamos al curso de comunicación y lenguaje, ya que solo hacemos el cambio, ¿verdad? De espacio. Entonces, lo mismo de siempre. Estírese, beba algo, coma y luego nos conectamos. Y en la próxima clase, ¿verdad? Pues ya continúa usted en el desarrollo del resumen del tema, por favor. ¿Alguna duda? No, Miss, no hay dudas. Gracias, Sua. Entonces nos vemos en unos minutos.